El artículo 53 de la Constitución Nacional dice que le corresponden a las cámaras del Congreso, sobre todo a la Cámara de Diputados, iniciar el proceso de juicio político al presidente, vicepresidente y algún otro funcionario, cuando ellos hubieran incumplido los deberes de su función, cuando hubieran cometido un delito atinente a la función, es decir, la corrupción, por ejemplo, ¿no? O algo que represente, digamos, un desvío de lo que la función le exige al gobernante, o un crimen común. Crimen debe entenderse aquí como un delito, como un hecho reprensible. Y que, por supuesto, aquella persona, el funcionario, el presidente, el vicepresidente o jefe de gabinete que incurriera en esa acción, debería ser sometido al juicio político para ser destituido. Por lo tanto, esta es la situación del presidente de la República, que en el decreto de necesidad de urgencia que había emitido por aquellos días de julio, claramente había generado toda una situación de extrema restricción sobre la gente, con, además, una advertencia de que si la gente incumplía alguna de las normas que incluían las reuniones sociales, iban a ser sancionadas con la aplicación no solamente de multas, sino también del Código Penal. Artículo 205 y 239. Estos dos artículos, sobre todo el 205, penan con prisión a quien a través de sus conductas generara una situación que permitiera la expansión de una epidemia. Y el presidente de la República además se había referido a aquellos que eventualmente violaran esta indicación, este decreto de necesidad y urgencia, indicando y tratándolos de imbéciles, idiotas y malas personas. Este es el contexto, digamos, que quiero tener para dar las opiniones que voy a dar. Lo primero, en pos de esto, es que el presidente debería ser sometido a juicio político y todas las fuerzas políticas, todas, opositoras y oficialistas, deberían incoar rápidamente el juicio político, que además debería tener un único resultado. Hay un único resultado de ese juicio político: la destitución del presidente de la República. Y decir esto no es ser destituyente, es ser constituyente. Es decir, es lo que marca la Constitución. El presidente no cumplió con una ley, con un DNU, el DNU tiene fuerza de ley, que él mismo promulgó y por el cual en la República Argentina hay miles de personas procesadas. Esas causas no se van a borrar. Podrán tener una pena mayor o una pena menor, pero no se van a borrar, porque tienen, obviamente, un asidero objetivo. Se refieren a un incumplimiento de la ley. Esto es lo que hizo el presidente de la República. Entonces, ¿tiene algún privilegio el presidente de la República sobre cualquiera de nosotros? Respuesta, no. ¿Debe aplicársele al presidente de la República el Código Penal? Respuesta, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a un presidente se lo condena por un delito penal, debe ser destituido. Y rápidamente. Y rápidamente. Porque aquí hay un elemento muy importante que se llama flagrancia. Es decir, los hechos están claramente expuestos. Pero además no solamente están claramente expuestos a través de la fotografía, sino a través del reconocimiento que el presidente de la República hizo de estos hechos.
en la lamentable exposición del día de ayer en Olavarría, en la cual le echó la culpa a su querida Fabiola, el presidente de la República reconoció claramente que eso había ocurrido. Durante muchas horas de la semana, esa foto fue motivo de un intento de desmentida. Pero la foto que mostró Guadalupe Vázquez era absolutamente clara, cierta y contundente. Pero además el hecho no solamente es condenable por la actitud del presidente de la República, no solamente es condenable porque a otros que hicieron lo mismo se les aplicó como corresponde el Código Penal, sino además porque el presidente mintió. Ya no es novedad decir que el presidente es un mentiroso consuetudinario, insisto. Ya no es novedad decir que el presidente de la República es un mentiroso consuetudinario. Ayer mismo, en Olavarría, cuando decía, llegué allí y me encontré con un brindis. Eso no era un brindis. Duró mucho tiempo. El conjunto de cubiertos que allí indicaba marcaban claramente que ese no era un brindis de 1 minuto, de 1 segundo. No, no lo era. Eso era una celebración. Porque además recordamos, y ahora uno entiende después las cosas, aquel cable de la agencia Telam, que hablaba de la atípica celebración del cumpleaños de la primera dama con barbijo. Era una mentira. Era una mentira, además, organizada. Cuando el presidente de la República dice, hemos cometido un error absolutamente, definitivamente, digo, si no hubiera aparecido la foto, ¿el presidente hubiera reconocido el error? El presidente se hubiera presentado ante nosotros y hubiera dicho, señores, ¿saben qué? Cuando a todo el mundo le estaba imponiendo una cuarentena estricta y lo estaba amenazando con el Código Penal, yo lo violaba. No hubiera ocurrido eso. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención a las cosas que dice el presidente de la República, a sus mentiras. Cuando él dice, somos un gobierno, soy un hombre transparente, miente. De haber sido transparente, hubiera reconocido esto mucho antes. Y no recién ahora. Pero no lo dijo. No lo dijo. Eso demuestra que no es transparente. Eso demuestra su calidad de mentiroso. Quiero avanzar más sobre esto para que nos demos cuenta de la dimensión de este hecho. Vamos a estar hablando con el papá de Solange, ¿no? Y su mamá. Hubo gente que en ese momento la pasó realmente muy mal. No pudieron despedir a sus deudos, no solamente que no pudieron celebrar un cumpleaños, no pudieron despedir a sus deudos. Otra de las mentiras del gobierno es cuando el gobierno pretende hacernos creer toda una concepción de servicio desde el poder. Y está claro que este episodio, del cual va a haber otros, no va a ser esta la última fotografía. De hecho, ya hubo otras. ¿O no se acuerdan de la de Moyano? Que también pasó 5 o 6 horas una tarde en Olivos comiendo un asado, violando la norma cuando nadie podía reunirse para comer un asado con amigos o conocidos. Esta concepción de privilegio del poder, de decir, yo estoy por arriba de la ley, que se aplicó en el vacunatorio VIP. No deja de sorprender que un profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tenga esta doble conducta. Debería preguntarle yo al presidente de la República,
Si esto que usted hizo lo hubiera hecho a alguien de la oposición o cualquier otro ciudadano, ¿cómo lo hubiera tratado usted? Lo hubiera tratado como mala persona, idiota, imbécil u otra cosa. Y hubiera exigido que se aplicara el Código Penal. Esto es lo que le corresponde a usted. No se arregla con una disculpa. Está totalmente equivocado, porque esto no fue un error. Yo quiero marcar esto, no fue un error. Fue un hecho de los cuales hubo muchos que seguramente se van a ir conociendo con el tiempo. Cuando el presidente en sus mentiras dice Olivos era una ciudad, no era una ciudad. No había tanta gente que iba a Olivos. O no recordamos cuando se hacían las reuniones con los gobernadores, en muchos casos, vía Zoom, para evitar los contagios. Porque esta era la imagen que se daba. Tampoco eran reuniones de trabajo. El cumpleaños no era una reunión de trabajo. El cumpleaños de la primera dama, como tampoco lo fue el cumpleaños del presidente de la República. No fue una reunión de trabajo. Fue una celebración. Nadie le reprocharía al presidente de la República que se reuniera por trabajo con ciudadanos. De ninguna manera. Le reprochamos esto. ¿Qué es lo que sucede cuando un presidente miente? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos al frente, cuando la máxima autoridad de un país es un mentiroso? Voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, Richard Nixon fue obligado a renunciar porque se descubrió que era un mentiroso. Más allá del caso Watergate y todas sus connotaciones, el elemento más importante, inclusive el tema del espionaje hubiera pasado como un tema absolutamente reprochable, pero a veces en las arenas de la política vio lo que es el relativismo. Pero lo que no se le perdonó es haber mentido. No se le perdonó haber sido mentiroso. Podemos perdonar a un mentiroso consuetudinario, porque esto yo lo quiero marcar. Uno puede decir, bueno, Nelson mintió una vez. ¿Mintió una vez? No. Mintió muchas. Y el problema es que va a seguir mintiendo. Quiero marcar eso. Esta conducta del presidente de la República mintiendo no termina aquí. El presidente va a seguir mintiendo porque es un mentiroso. Este es el problema que se genera hacia adelante. ¿Cómo estar bajo, obviamente, la conducción de un mentiroso? Porque la autoridad tiene un componente moral. El presidente es un presidente legal y legítimo. Pierde legitimidad cuando incumple la ley. Absolutamente. Cuando incumple una norma del Código Penal, pierde legitimidad. El reproche del Código Penal, porque algunos hoy decían va a pagar una multa, el reproche del artículo 205 no es una multa, es la prisión. Repito, el reproche de esos artículos que estaban en la base del DNU es la prisión, no es una multa. Por lo tanto, el presidente de la República no puede seguir al frente del gobierno, más allá de que va a seguir, porque los números no dan para el juicio político. Pero cuando un presidente viola el Código Penal, no puede ser más presidente.
porque lo dice la Constitución, no porque lo diga yo, porque lo dice la Constitución, que el presidente de la República juró y prometió no solamente observar, sino hacer observar de cuanto él dependa. Todos los funcionarios que están a su alrededor terminan siendo cómplices de esta situación en relación a no hacer cumplir la Constitución. Los legisladores del oficialismo también. Cristina Fernández de Kirchner también. Porque si esto lo hubiera hecho Macri, a quien ahora multaron por haber aparentemente violado la cuarentena, que ahí la pandemia es toda una discusión, pero que corresponde porque habrá que ver si violó o no la violó, si anunció, si no anunció y demás. Digamos, todo esto que ocurrió no es opinable. Si todo el cuerpo de legisladores y demás, la vicepresidenta y demás, no llevan adelante el juicio político, también están incumpliendo con la Constitución de la Nación. En este contexto, además, no es menor lo que ocurrió con los dichos del presidente de la República, echándole la culpa a Fabiola Yáñez, y con lo que dijo Aníbal Fernández, que dijo, bueno, ¿qué quiere? Si su mujer está... ¿Qué quiere que haga? ¿Qué? Vio lo que dijo, no lo voy a repetir, porque es de tan mal gusto que no son palabras que están en mi vocabulario. Digo frente a esto dos cosas. Primero, Fabiola Yáñez no se puede defender. Imagínense si la primera dama saliera a decir, no, miren, no era una cosa sin pensar, no es que él pasó, vio y vio los... Estuvo acá. Además, Alberto Fernández no es que llegó y dijo, Fabiola, como dijo, querida, no podemos hacer esto, hay que terminar con esto, que se vaya cada uno a su casa, punto y aparte, porque no podemos hacer esto porque está mal, porque yo acabo de promulgar un DNU donde prohíbo esto. Así que vos, yo y todos los contertulios no podemos hacer esto, no tenemos que ir a casa. El presidente pudo haber hecho eso, no lo hizo. Pero entonces no sabemos qué pudo haber dicho Fabiola, porque hay que preguntarle a ella si ella, por ejemplo, era copartícipe de este cable de Telam, en donde se decía que estaba llevando adelante una celebración atípica a su cumpleaños. Porque obviamente lo mismo que se aplica para el presidente de la República, en cuanto al Código Penal, se aplica para la primera dama y se aplica para todos los que estaban allí, inclusive para el que sacó la foto. El que sacó la foto también era copartícipe del delito. No sabemos quién es, hay un montón de conjeturas. Todos esos eran copartícipes de la foto, ¿no? Ahí el único que zafa es Dylan, que era el que además, si uno ve las distancias, era el que estaba respetando las normas sociales. Pero después de Dylan, todos son copartícipes de ese delito. Pero no la podemos escuchar a la primera dama para decir si ella sabía, si no sabía, si le dijo a Alberto Fernández, no termino. Si Alberto Fernández fue y dijo, no, qué sorpresa. Ese es el primer elemento. Y el segundo es el de echarle la culpa a la mujer o decir lo que dijo Aníbal Fernández. Por una situación también de agravio a la mujer, hubo críticas muy duras a Fernando Iglesias, que yo comparto. Y hubo una idea de, expulsarlo de la Cámara de Diputados. Y acá entonces, ¿qué hacemos? Aníbal Fernández puede seguir siendo el presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales, ¿puede haber dicho esto? Yo no la escuché. A lo mejor aparece ahora un tuit diciendo, yo no la escuché a Victoria Donda, diciendo tenemos que llevar adelante una acción contra Aníbal Fernández y también contra el presidente de la República, por este trato a la mujer, de hacerla culpable de un delito que lo cometió él, o co-culpable o responsable principal, echándole la culpa de ese delito. Tampoco la escuché a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, decir algún tipo de reproche contra Aníbal Fernández, que es lo menos que le correspondería. A lo mejor seguramente después de estas cosas hacen la pantomima de un dictamen y terminan diciendo que nadie cometió ninguna falta. Porque esto es el kirchnerismo. Pero junto con la mentira
Por eso el hecho es muy profundo en cuanto a análisis, en cuanto a lo que representa. Es decir, expone a un mentiroso, el presidente de la República, y quien ha sido mentiroso, quien es mentiroso, seguirá siendo mentiroso. Expone la mentira, pero además expone la esencia del kirchnerismo. ¿Cuál es la esencia del kirchnerismo? Son dos, o los elementos de la esencia. Uno, la mentira, ya lo vemos. Así que hay un mentiroso, alguien que miente, kirchnerismo puro. La mentira implica la contradicción. Usted dice una cosa y hace otra, ¿no? Así que Alberto Fernández está ahí en eso perfectamente, ¿no? Aníbal Fernández también, ¿sí? Digamos, si esto que hubiera dicho él lo hubiese dicho a alguien de la oposición, él estaría hoy saliendo a decir, bueno, no, yo como abogado hay que aplicarle la ley. Así que el primer elemento es la mentira. El segundo elemento de la esencia del kirchnerismo es la culpa del otro. Siempre la culpa es del otro. Ayer inclusive lo querían meter a Macri en la cosa. Bueno, sí, nosotros damos a conocer con transparencia las listas y Macri no. Y, digamos, obviamente es un reproche que le hacemos a Macri, pero eso no exculpa al gobierno. Es como decir, no, el otro robó, si hubiera robado. Eso no significa que uno esté habilitado a robar. Entonces, ese es el kirchnerismo. La culpa es del otro. Esta es la realidad de la Argentina. Estamos en manos de esta gente. Difícil que la Argentina pueda encontrar un futuro mejor con esta gente que nos gobierna. Y una cosa más, ¿no? Y esto por eso digo para Alberto Fernández. Dijo Friedrich Nietzsche, no me molesta que mientas. Lo que me aterra es que no podré creerte nunca más. Y eso se aplica perfectamente para el presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, un mentiroso.